Vamos a leer esta porción de las Escrituras y luego vamos a orar. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Oremos. Oh Dios Trino, Dios Santo, eterno Creador de los cielos y de la tierra, digno eres tú de toda la gloria y la alabanza. Digno eres tú, Señor, de recibir todo el pres, la gloria y el honor. Todos tus atributos reclaman gloria. Todo lo que eres, todo lo que haces es bueno, perfecto, puro. Y de entre todas las cosas, en esta mañana te glorificamos al recordar el don de la fe que nos ha sido dado. Te damos gracias por él. Ayúdanos a entender esta doctrina bíblica, a estudiarla. Ten misericordia de mí mientras la presento y que mis hermanos sean fortalecidos en la fe mientras escuchan esta palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, capítulo 14 de la Confesión habla sobre la fe salvadora. Y este capítulo está dividido en 3 párrafos. En el primer párrafo se nos presenta una definición y se nos muestra quién es la fuente de la fe salvadora. Una definición y la fuente de la fe salvadora. En el párrafo número 2, como veremos, se nos presenta las acciones o los actos de la fe salvadora. Las acciones o los actos, pudiéramos decir los frutos de la fe salvadora. Y en último lugar, en el párrafo número 3, se nos presentan las características distintivas de esta fe. Las características distintivas de esta fe. Muy bien, los escritores de la Confesión lo primero que hacen es presentarnos esta definición y cuál es la fuente de la fe que lleva al hombre a la salvación. Dice allí el párrafo número 1. La gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Muy bien, lo primero que vemos, hermanos, es que así se nos presenta una breve y resumida definición de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, en la Biblia, el versículo clásico que define a la fe lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza, es una convicción, son cosas que creemos. Y esto coincide en la manera en la que los escritores de la Confesión definen a la fe. Ellos dicen que la fe es la gracia por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas. Es eso la fe, esa capacitación. La fe salvadora es esa capacitación que recibimos del Espíritu Santo para creer. Y noten que allí ellos dicen que esta fe que nos capacita para creer es una gracia, es una dádiva, es un regalo de Dios. Esa certeza, esa convicción que recibimos para poder creer y a través de creer ser salvos para la salvación es un regalo. Y es así porque el hombre por sí mismo no puede creer para salvación.
El hombre puede creer. El hombre nace con la capacidad de creer. Nosotros creemos muchas cosas. Dicen los científicos que los teléfonos celulares no tienen un cable invisible que conecta con otro celular. Dicen que son ondas que viajan en el espacio y nos conectan celularmente. Yo no las veo, yo no los entiendo, pero yo lo creo. Dicen que hay tal cosa como la ley de la gravedad, que todo lo que sube baja, que hay una fuerza en la tierra que ala las cosas hacia su centro. Yo no la veo, veo sus efectos, pero yo lo creo. Creemos, los humanos tenemos la capacidad de creer en múltiples cosas, pero salvíficamente, para la salvación, eso es solo un regalo de Dios, solo una capacidad de Dios. El hombre por sí mismo no puede creer en Dios para la salvación. Y eso es lo que los escritores de la confesión nos presentan de inicio. Es un regalo, esa capacidad de creer para ser salvo es un regalo de Dios. Y eso es la fe, la capacidad para creer para la salvación. Bueno, luego de presentarnos esto, nos presentan a la fuente o el agente de la fe. ¿De dónde proviene la fe salvadora? ¿De dónde surge esta fe, que es un regalo? ¿De dónde surge? No surge del hombre mismo. El hombre recibe esta fe. ¿De dónde viene? Bueno, los escritores de la confesión responden a esa pregunta presentándonos a la agente de la fe salvadora. Continúa el párrafo 1 diciendo: la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Él es el agente de la fe. Él es aquel que nos capacita para creer para salvación. Es el Espíritu Santo aquel que quita de nosotros ese corazón de incredulidad y nos da un corazón creyente. El Espíritu Santo es aquel que nos da esta dádiva, este regalo, esta capacidad de creer en Dios salvíficamente. Y lo hace como parte del nuevo nacimiento, esa capacidad para creer. Es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo. Él es el agente de la fe. Él es aquel que nos otorga este regalo. Y Él, como vemos en ese párrafo, hace esto a través de medios. Es lo tercero que los escritores de la confesión nos presentan. Los medios a través de los cuales, los medios mediante los cuales el Espíritu Santo otorga esta capacidad para creer. Dice, y ordinariamente, la confesión dice, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Aquí nos habla del medio, no solamente del cual el Espíritu Santo da esta capacidad de creer, sino una vez que nos da esa capacidad, cómo esa fe se fortalece. Para creer, el Espíritu Santo utiliza el ministerio de la palabra. Eso es lo que se nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que, dice ese pasaje, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el medio utilizado por el Espíritu para darnos la capacidad de creer. Para que un hombre, como dijimos, un hombre por sí mismo no tiene la capacidad de creer salvíficamente, necesita la operación del Espíritu.
Y el Espíritu usa medios. Y ese medio es la palabra de Dios. La predicación del Evangelio. Para que un incrédulo, para que una persona sea despojado de ese corazón de incredulidad, necesita escuchar a Cristo. Y para que pueda escuchar a Cristo, ese hombre necesita escuchar la palabra, necesita que esa palabra se le presente, se le predique. Es la predicación, el medio que Dios utiliza para convencer a los hombres, para capacitar a los hombres, para creer. Ahí mismo en ese capítulo de Romanos 10, en el verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a quien en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es la predicación, el medio usado por el Espíritu Santo para capacitar a los hombres para creer salvíficamente. Y los escritores de la confesión quieren establecer la centralidad de la predicación de la palabra en ese acto de nuevo nacimiento, cuando el hombre recibe de él esa capacidad para creer. La fe salvadora, el medio que se usa es la predicación. Y el mismo Espíritu que usa el medio de la predicación para capacitarnos para creer, usa también otros medios para fortalecer la fe que Él nos da. Usa medios. Medios para que haya crecimiento en la fe. Medios para que haya fortalecimiento en la fe. Dice la confesión, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Esa fe que recibimos, esa capacidad para creer, requiere crecimiento y fortalecimiento, y el Espíritu Santo nos da los medios a través de cuales eso va a ocurrir. Nos da la lectura de las Escrituras, nos da la oración, nos da la comunión de los santos, nos da la cena del Señor, medios de gracia para crecer y fortalecer nuestra fe. Pregunta, hermano, ¿cómo está tu fe en el día de hoy? ¿Cómo está tu fe en el día de hoy? ¿Estás padeciendo bajo el embate de una fe débil? ¿Estás sufriendo y padeciendo las dudas de tu salvación? ¿Estás padeciendo porque hay poco triunfo sobre el pecado? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Fuerte o débil? El Señor nos ha dado medios para fortalecer la fe. El Señor nos ha dado su palabra y los tiempos de lectura de la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. El Señor nos ha dado tiempos de oración privada y pública como iglesia. Si sufres de una fe débil y te ausentas de los tiempos de oración como iglesia, no te sorprendas. Descuidas la oración privada, no te sorprendas. Descuidas tu tiempo de lectura de las Escrituras, no te sorprendas. No vienes a la escuela, a la iglesia, a esos tiempos designados de estudio de la palabra de Dios. Tu fe es débil, no te sorprendas. Porque no es magia lo que usa el Espíritu Santo.
Hay medios designados por Dios para el crecimiento y el fortalecimiento de tu fe. Por eso, cuando surge la típica cuestión, pastor, me siento débil, tengo dudas de mi fe, la pregunta obvia es, ¿cómo está tu tiempo de lectura privada de las Escrituras? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu coinonía y tu amor entre los hermanos? ¿Cómo está tu asistencia a la iglesia? Y casi siempre hay fallos en esas cosas. Casi siempre. Porque el Espíritu Santo usa medios para fortalecer nuestra fe. Hermanos, oremos al Señor que nos dé la gracia para usar los medios que Él ha designado para que nuestra fe se fortalezca. Hermano, usa los medios de gracia que el Señor ha designado, no los que no ha designado. No los que no ha designado. Los medios que Él ha designado en su palabra para que tu fe se fortalezca. Y esto requiere fe y confianza en el Señor. Muy bien. En el primer párrafo vemos que los escritores nos presentaron la definición de la fe salvadora, la fuente de la fe salvadora, los medios instrumentales de la fe para crecer en la fe. Luego pasan allí en el párrafo número 2 a hablarnos de las acciones o los actos de la fe salvadora. Las acciones o los actos de la fe salvadora, en otras palabras, el producto de la fe. ¿Qué produce la fe salvadora en nosotros? Dice la confesión que lo primero que esta fe produce en el hombre, una de las cosas que produce en el hombre, en el creyente, es que lo convence, produce convicción, lo convence de algo bien particular, dicen los escritores de la confesión, lo convence de la infalibilidad y la excelencia de las Escrituras. Dice la confesión, por esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Por esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Aquel que ha recibido esta fe, aquel que ha recibido este regalo de parte de Dios, tiene como marca que su nombre es una mujer que cree en la autoridad de las Escrituras. Es un hombre que está convencido, es un hombre y una mujer que está convencido de que la palabra de Dios es infalible. Es un hombre y una mujer que está convencido de que la Biblia contiene todo lo que él necesita para la vida. Es un hombre y una mujer que está convencido de que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Y no solamente que es verdad, sino que todo lo que dice la palabra de Dios contiene la autoridad de Dios mismo. Esta es la palabra
de Dios. Eso tiene peso, hermanos. No es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Es una palabra que está viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y tiene autoridad sobre mi vida. Tiene autoridad para decirme cómo debo conducirme en este mundo. Tiene autoridad para decirme cómo debo relacionarme con los demás. Tiene autoridad para decirme con quién y con quién no casarme. Tiene autoridad para establecer mi conducta en el trabajo. Tiene autoridad para determinar cómo he de conducirme en la casa de Dios. No es un manual opcional. El cristiano está convencido de que la palabra de Dios tiene autoridad sobre él, porque es la palabra de Dios y porque todo su contenido es verdad. El cristiano que ha recibido esta fe salvadora no cuestiona la palabra, no elige unas cosas de la palabra y otras no. No manipula la palabra, no la usa a su conveniencia. Esta es la palabra de Dios y tiene autoridad sobre mí, sobre todos. Pero no solamente eso, esa fe salvadora convence al hombre de que el Dios que tiene autoridad, de la cual la palabra es su revelación, es un Dios trinitario, es un Dios trino. La fe salvadora convence al hombre de que aquel Dios del cual las Escrituras hablan y de cual es su palabra es un Dios trinitario. Porque su palabra, como dice la confesión, muestra la gloria de Dios. Muestra las excelencias de Cristo, muestra el poder y la plenitud del Espíritu Santo. Este Dios, nuestro Dios, es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno. La fe salvadora, ese regalo que recibimos de parte de Dios, no nos va a convencer de un Dios unicitario. No nos va a convencer de un Dios modalista, que se aparece unas veces como Padre, que se aparece algunas veces como Hijo, o se aparece algunas veces como Espíritu Santo. No, ese no es el Dios de las Escrituras. Y por eso podemos decir que los pentecostales unicitarios o que los testigos de Jehová o cualquier otra secta que niega la Trinidad no han recibido la fe salvadora. Porque la fe salvadora no convence de eso. La fe salvadora convence de que nuestro Dios es un Dios trino. Pregunta. Aquellos que no creen en la Trinidad, ¿se pueden salvar? ¿Son salvos? ¿Cómo puede ser si aquellos que reciben la fe salvadora están convencidos de que la autoridad de la palabra de Dios proviene de un Dios trino? No puede ser. No puede ser. Lo primero que produce esa fe en nosotros es convencernos de la autoridad de la palabra de Dios y de que ese Dios es un Dios trinitario. Y lo segundo que produce en nosotros es que nos lleva a una respuesta apropiada a todo lo que la palabra de Dios contiene. No solo convence de la autoridad y la infalibilidad de las Escrituras, y hay muchas cosas, hermanos, tenemos muy poco tiempo, estoy tratando de resumir grandes doctrinas en solo una hora. Hay muchas cosas que podríamos estar hablando, pero duraríamos aquí un montón. Solo la autoridad y la infalibilidad de las Escrituras es todo un estudio que podríamos durar mucho aquí. Bueno, la fe salvadora no solo nos convence de esto, de la autoridad de las Escrituras,
pero nos lleva a responder adecuadamente a esa verdad. Nos lleva a responder apropiadamente a la verdad contenida en la palabra de Dios. Dice el párrafo 2, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular. Y también aquel que recibe esa fe salvadora actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Y aquí los escritores de la confesión nos están presentando tres contenidos o tres tipos de contenido de las Escrituras. Nos dicen que ella contiene ordenanzas. Nos dice que ella también a veces contiene amenazas y a veces contiene promesas. Y que el Hijo de Dios, que ha recibido la fe salvadora, va a responder apropiadamente a esos tipos de contenido de las Escrituras. La fe verdadera hace que el cristiano sea movido a obedecer las órdenes de Dios. La fe verdadera no produce cuestionamientos ni desobediencia. La fe verdadera no lleva a un hombre al escuchar las directrices y las ordenanzas de Dios y responder, sí, pero tal cosa. No, pero. Esto es lo que dice Dios. Esta es su ordenanza y esto es lo que yo tengo que obedecer. La fe verdadera lleva al cristiano a responder adecuadamente a las ordenanzas de Dios. Juan capítulo 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando, si obedeces. Si has recibido esta fe salvadora, si has sido depositario de ese regalo del Espíritu Santo, si eres un creyente, tú vas a responder obedeciendo la voluntad de Dios revelada en su palabra. Nos lleva a la obediencia, pero también la fe verdadera hace que el cristiano tiemble ante las amenazas de Dios. No es indiferente a las amenazas de Dios. Isaías capítulo 66, verso 2 dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser declara el Señor. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Hijo de Dios, cuando ve las amenazas de Dios, no se queda indiferente. Produce esto en su corazón temor. Tiembla. Toma las amenazas de Dios en serio. Toma las amenazas de Dios en serio. Toma las ordenanzas de Dios en serio. He llevado a un corazón obediente. He llevado a una disposición a hacer lo que Dios le demanda. Y es llevado a tomar en serio las amenazas de Dios para todos aquellos que desobedecen su palabra. Porque Dios no es indiferente cuando sus hijos desobedecen su palabra. Dios al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere, dice la palabra de Dios. Es llevado a obedecer, es llevado a temblar. La fe salvadora lleva a un hombre a obedecer, lo lleva a temblar y también, hermanos, lo lleva a aferrarse de las promesas de Dios.
los lleva a creer las promesas de Dios, los lleva a esperar en las promesas de Dios. Lleva a su corazón en el momento de la necesidad y del dolor a esperar en Dios, a refugiarse en Dios. Hebreos capítulo 11, verso 13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Recibieron promesas que nunca vieron, pero por la fe las aceptaron como si ya la habían visto. Creemos en Dios. Creemos en medio de las dificultades y de las pruebas de que dice el Señor que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Y en medio de las luchas y las pruebas esperamos que esa promesa tenga su cumplimiento en nosotros. Nos aferramos de las promesas de Dios y esperamos en Dios. Estas cosas las produce la fe verdadera, la fe salvadora. Pregunta, hermano, ¿cómo respondes a los mandatos, las amenazas y las promesas de Dios? ¿Obedeces a los mandatos o no los obedeces? ¿Hay en tu vida algo que ha sido claramente expuesto en la palabra de Dios y tú sabes que no estás obedeciendo hoy día? ¿Cómo reaccionas a los mandatos de Dios? ¿Cómo reaccionas a las amenazas de Dios? ¿Dudas de las promesas de Dios? Si la vida de una persona está caracterizada por la desobediencia, por tomar los mandatos de Dios como cosa de segundo grado, si no tiembla ante sus amenazas, no hace caso omiso a las amenazas de Dios, y es una persona caracterizada por cuestionar a Dios y dudar de Dios, entonces puede ser esta una señal de que no ha recibido la fe salvadora. No ha recibido la fe salvadora. Hermano, y si tú hoy puedes mirar, hacer un recuento de tu vida y decir, ciertamente he estado en desobediencia de Dios, he estado teniendo una indiferencia a las amenazas de Dios y soy una persona que no confía en Dios, Dios ha tenido misericordia de ti esta mañana porque te recuerda que tú puedes ir a los pies del Señor Jesucristo, pedir perdón por tus pecados y recibir la fe salvadora. La obra del Espíritu. Reconocer tu pecado, ir a los pies del Señor, pedir por misericordia para que tú puedas recibir esta fe y puedas ser llevado a esta actitud ante la palabra de Dios. Lo último que se nos presenta aquí como un fruto de esa fe salvadora es la confianza. La fe salvadora confía únicamente en Cristo para la salvación. Dice el párrafo 2, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descargar solo en Él y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. La gran obra de la fe salvadora, el gran acto, lo que produce la fe es llevarnos al Señor Jesucristo. Es mirar a Cristo, es confiar, es ser capacitados para creer en su obra a favor de nosotros, confiar en Él. La verdadera fe
no mira nuestras obras. La verdadera fe no confía en nuestras obras, en nuestras buenas obras. La verdadera fe pone sus ojos en la obra de Cristo a nuestro favor. Se centra en Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Me centro en Cristo, mis ojos están puestos en Cristo. La fe, ese regalo del Espíritu Santo, hace que el hombre mire y ponga su confianza totalmente en Cristo. Lleva al hombre a esa confianza que le hace extender sus manos vacías hacia Cristo. Esas manos vacías es un reconocimiento de que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Es un reconocimiento de que Él y solo su obra en la cruz, solo su vida, su obra, su muerte, su resurrección, es nuestra única esperanza para ser salvos. La fe salvadora nos hace llevar a ese estado de humillación. No tengo nada que traerte. Mi única esperanza es tu obra. Mi única esperanza eres tú, Cristo Jesús. Los frutos de la fe salvadora es que nos lleva a abrazar y obedecer la palabra de Dios, nos lleva a responder adecuadamente a la palabra de Dios y nos lleva a confiar solo en Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas. En último lugar, en el párrafo 3, los escritores de la confesión entonces nos presentan el carácter distintivo de la fe salvadora, el carácter distintivo de esta fe. Sobre esto los escritores de la confesión nos presentan dos cosas. Tres cosas. Nos presentan su singularidad, nos presentan el fruto de su singularidad y en último lugar el fundamento de la victoria. Voy a explicar esto. En primer lugar, nos presenta su singularidad. Y en este párrafo los escritores de la confesión comienzan afirmando que existen varios grados de fe. Esa es una singularidad de la fe. Existen grados de fe. Dice, esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo aún en su grado mínimo diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Esta fe puede ser diferente en grados. Eso quiere decir que algunas personas tienen una fe débil y otros tienen una fe fuerte. Pero ya sea que sea una fe débil o fuerte, si es esa fe otorgada por el Espíritu Santo, es una fe salvadora. Cristo nos habló de esta fe fuerte o débil. Por ejemplo, se refirió a una fe grande allí en Mateo capítulo 8, cuando habló sobre el centurión que pedía la sanidad de su siervo. Vamos allá, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano.
Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Una fe grande. El Señor Jesucristo nos habló de que hay en ocasiones en personas una fe grande, pero también hay una fe pequeña. Ahí mismo, en Mateo capítulo 8, miren allí en el verso 23, allí el Señor le está hablando a sus discípulos después de esta tormenta, de que experimentaron esta tormenta y se atemorizaron. En el versículo 23 dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? En uno dice, en el mismo capítulo 8, a uno le dice: no he visto una fe tan grande, a otro le ha dicho: hombres de poca fe. Esta fe tiene como singularidad que puede ser pequeña o grande, puede ser débil o fuerte. Pero si esa fe proviene de la influencia del Espíritu Santo a través de la palabra, sigue siendo una fe verdadera. Un poco de fe, si es esa fe que viene del Espíritu Santo, escúchame amigo, un poco de fe puede salvar al pecador. Un poco de fe puede salvar al pecador. Esa fe como un grano de mostaza. Ahora quiero traer una nota de advertencia. Hermanos, el cristiano no debe conformarse con una fe débil. El cristiano no debe conformarse con una fe débil. Al contrario, debe buscar con afán crecer en su fe. Debe buscar con afán crecer en su fe. Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe. Confirmados en vuestra fe, creciendo en la fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Nosotros no nos conformamos con una fe débil, nosotros proseguimos a crecer en nuestra fe. El creyente que ha sido revestido por la obra del Espíritu Santo, ha recibido esta fe, no se va a conformar con una fe débil. No es un conformista. Prosigue, busca con afán, en dependencia del Señor, crecer en la fe. Ahora, no solamente los escritores de la confesión nos señalan que hay un grado de fe, sino también nos señalan que hay otras formas de fe. Dice: esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo aún en su grado mínimo diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. En otras palabras, el Señor nos dice que la fe, sea grande o pequeña, si viene del Espíritu Santo, no va a ser una fe temporal. No va a ser una fe temporal. Dicho de otra manera, toda fe falsa es temporal. Es temporal. Y es esa fe de la cual se nos habla en Mateo capítulo 13, versos 20 al 21, donde dice, voy leyendo por asunto de tiempo: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales,
Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Hay tal cosa como una fe falsa, una fe que se emociona temporalmente. La fe salvadora no es temporal, la fe salvadora permanece. Eso es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 13, versos 30 y 31. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecen, porque la fe verdadera no es temporal. La fe verdadera permanece, persiste, progresa, avanza. ¿Cómo está tu fe hoy, hermano? Es pequeña, débil, como un grano de mostaza. Ruégale al Señor como aquel hombre en las Escrituras: aumenta nuestra fe, aumenta mi fe. Pero dame una fe permanente, persistente. Una fe que permanece, una fe verdadera. Y amigo, si tú hoy te ves y puedes verte a ti mismo y llegar a la conclusión que posiblemente realmente nunca has creído, tu fe ha desaparecido, ya no crees, tienes un corazón de incredulidad, entonces mira este mensaje como una oportunidad del Señor. Hoy puede ser para ti el día de la salvación. Ve al Señor Jesucristo, ruégale al Señor por el perdón de tus pecados, afíancete, agárrate de la obra de Cristo Jesús y dile: Señor, ten misericordia de mí y dame esta fe. Dame esta fe. Dame esta fe. Que el Señor nos ayude a tener una fe como esta y que haga en el pueblo de Dios, en esta iglesia, que crezca en la fe. Vamos a orar.